Y vamos al póker de la política. Por supuesto tiene que ver con este tema, la inflación, el dato de la inflación, que lo decíamos ya queda viejo, porque desde hace 15 días ya los argentinos transitemos la peor parte de toda esta situación y este es uno de los ejes que quiere subrayar Sergio Massa. Antes de contarte, de adelantarte el anuncio que va a dar el ministro de Economía esta tarde, vamos a escuchar, señor director, un mensaje que acaba de dar hace algunos minutos nada más, antes de que se conociera este número. No obstante, sabía claramente que el índice era por encima del 12%. Ayer te habíamos dicho, si es por debajo del 11%, en el gobierno iban a estar más o menos bien. Sin embargo, fue más alto y se notó y mucho. Bueno, ¿qué dicen desde Sergio Massa? Trabajan sobre algunas pautas. Primero, lo que tiene que ver con que no todo el mundo, en este momento de la Argentina, en que el 80% de los argentinos tiene una mala imagen del gobierno y estos números de la inflación son dramáticos. Bueno, no trasladan directamente esa imagen a Sergio Massa, a pesar de que él sea nada más y nada menos que el ministro de Economía de la Nación. Escuchalo a Sergio Massa hace algunos momentos nada más, hablando del número terrible que se venía. La verdad es que es un día particular, probablemente dentro de algunos minutos conozcamos el dato de inflación de agosto. Venimos diciendo que agosto ha sido uno de los peores meses del proceso económico argentino de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera golpea enormemente nuestra economía, que es la imposición de la devaluación más el impuesto país como mecanismo de garantía que pretende el fondo para su cobro, para su percepción. Creo que eso de alguna manera pone de relieve o blanco sobre negro lo que el Vasco explicaba de cuán importante es que tengamos un proyecto de desarrollo industrial, que tengamos una balanza comercial superavitaria, que exportemos más de lo que importamos, que vendamos trabajo argentino al mundo y no solamente de esa manera nos hagamos fuertes en materia de reservas, haciendo fuerte nuestra moneda, que es la mejor forma de derrotar la inflación, sino que además nos permita tener la autonomía y la soberanía para pagarle al fondo y sacarlo de la Argentina, porque a lo largo de su historia permanentemente las recetas y los programas terminan siendo inflacionarios y contractivos. Acabas de escuchar el manual básico de Sergio Massa. En un minuto resumido, todo lo que tiene que ver con los ejes de lo que va a ser su campaña de cara, por lo menos, a octubre. ¿Qué dice él? Primero, la inflación tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, al que justamente asistió Mauricio Macri, que fue refrendado por Alberto Fernández. Yo nada que ver. ¿Qué dice él también? Voy a ser como Néstor Kirchner, voy a tratar de pagarle al Fondo Monetario Internacional y vamos a salir de ahí. Por lo demás, tiene una alianza estratégica con muchos industriales importantes de nuestro país, que ante este panorama tan incierto con Javier Milei de por medio y con Patricia Bullrich, que no termina de acomodarse en la campaña, él está recogiendo algunos datos que le permiten ser competitivo. Lo que acabas de escuchar es un Massa auténtico, porque además en la otra parte del discurso es generar esperanzas. Él ya está diciendo el año que viene va a ser un muy buen año para todos los argentinos, porque vamos a tener lluvia, porque ya no habrá sequía, porque vamos a exportar, porque vamos a conseguir los dólares de la exportación. Y lo que ha conseguido Sergio Massa por estas horas, por estos días, es dólares. Se los ha garantizado el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, tiene también una estrategia comunicacional que acabas de conocer, hablar antes de que los anuncios negativos se hagan noticias por su propio peso. Él sale antes y va a salir después. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Lo que acaba de anunciar, que la verdad con consecuencias políticas al menos favorables, porque instala en el Congreso de la Nación un debate respecto de ganancias, tendrán que explicarle los legisladores de Juntos por el Cambio y de Milei por qué no aprueban una quita de ganancias. Va a haber heridos ahí. Bueno, él instaló esa discusión, en términos comunicacionales ha sido positivo, pero ahora quiere llevarle esos anuncios de buenas medidas, hay que ver si son migajas, si realmente son importantes, a los autónomos y a los monotributistas.
tristes, como nos gusta decirlos por acá. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, vamos a repasar rápidamente los datos salientes de estas medidas que tienen que ver con reducción del IVA en alrededor de 8 millones de personas que no pagan ganancias. Bueno, ellos cuando compren determinados productos, por ejemplo alimentos, van a tener una reducción del IVA. Es una medida que se aplicó hace algunos meses, que fue momentánea y en algunos rubros, fundamentalmente a aquellos de la AUH. Bueno, ahora se va a hacer más masivo. Tenemos más. Seguimos repasando lo que tiene que ver con el impacto directo. Bueno, acá estaba lo que te decíamos. Esto está destinado también a los beneficiarios de la AUH, a los monotributistas, jubilados y trabajadores con ingresos de hasta 700.000 pesos. Es decir, trata de recomponer esto que te decíamos ayer, de que ganando mucho dinero, más de 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, le sacan todos los impuestos, sin embargo, siguen siendo castigados los de abajo. Bueno, acá tratan de favorecer su situación. ¿Por qué? Porque van a pagar en muchos aspectos la mitad del IVA. Dicen, de aquí en más, esto es un anticipo, que Massa, entre los anuncios que va a repetir periódicamente, que van a tratar de sonar como música para los oídos de los argentinos, está ir cambiando toda la pauta impositiva de nuestro país. Eso que tanto le dicen a Massa con razón, nosotros se lo preguntamos aquí, ¿por qué lo que quiere cambiar no lo hace ya? Bueno, está empezando a calar en eso. Siente que esa es su fragilidad y dice, voy a empezar a hacer los cambios de ahora. Modificación en las escalas de monotributristes, como decimos nosotros, fundamentalmente a los que están más altos. ¿Por qué? Porque los quiere cambiar pasándonos al régimen de autónomos, para que ya no estén más como monotributistas. Cerramos esta carta. Es el tema de la inflación, por supuesto que la vamos a seguir hablando con especialistas durante el curso de la tarde. Ocurrió un hecho muy particular en la jornada de hoy. Aquí lo tenés a Catopodis. Catopodis es un dirigente joven del peronismo, muchos lo presentaban como la renovación, un hombre muy cercano a Cristina, un hombre del núcleo duro de Alberto, realmente un hombre fuerte que tiene muchísimo futuro dentro del peronismo. Bueno, él hoy tuvo una idea bárbara, la de pedirle a todas las empresas que prestan servicios para el Estado que parasen durante media hora la obra pública. ¿Por qué? Para contrarrestar la idea de Milei de que no habrá obra pública en la Argentina. ¿Sabes lo que dice él? Ni siquiera hay que preocuparse por las veredas, porque a la vereda la tiene que arreglar alguien, un privado, la arregla y después le cobra peaje a la gente que quiera pasar por esa vereda. Bueno, imagínate eso llevado de las rutas y demás, es la idea de Milei. Él hoy dijo, bueno, vamos a parar todas las obras públicas de nuestro país para manifestarnos en contra de Milei. ¿Sabes por qué Milei tuvo tantos votos? Por gente que piensa como Catopodis, que se creen los dueños del Estado. Claro, es simbólico, parar media hora no le salva la vida a nadie en las autopistas, no le mejora la vida a nadie. Pero ese símbolo es muy fuerte de todo lo que no tiene que ser el Estado, de ponerse a servicios de gente que, con una mezquindad política enorme, la utiliza para dar su mensaje político. Es importante lo que piense Catopodis, y sí, para él, para su familia, pero la verdad, parar obra pública del Estado, de todos, con la plata que pagamos todos, solamente para hacer una campaña en contra de Milei, es inexplicable. Es más, es imperdonable. Mirá cómo lo hacía. Chicos, les pedimos, nos juntamos un ratito que queremos conversar un poquito con el resto de los compañeros, ¿les parece? Hacemos una pausa y nos juntamos acá en la esquina. Acompáñenme, vengan. Estamos haciendo esta asamblea en cada lugar de trabajo para explicar y contar, bueno, lo que está en riesgo en la Argentina si se para toda la obra pública, si se frena toda la obra pública, y ustedes ya lo vivieron. Ustedes saben que hay... Sí, es una vergüenza. En horario de trabajo pararon la obra pública. Vuelvo a insistir, es simbólico, pero ese símbolo es nefasto. Lo vivimos diciendo aquí, atrasa un montón aquella discusión de Estado grande, Estado chico. Lo que tenemos que tener es un Estado eficiente. ¿Cuántos tipos están trabajando ahí? ¿Están haciendo una tarea que corresponde? ¿Cómo se mide esa tarea? Todo eso no tiene discusión, es casi científico. Tiene que ser así y tiene que ser de determinada manera. Después
después vos, de acuerdo a tu ideología, elegís si arreglabas esa vereda, donde por ejemplo es del barrio de Palermo, acomodado en Buenos Aires, o la haces en un barrio de gente humilde en Santiago del Estero. Eso es la ideología. En lo otro no tiene que haber ideología. Lo otro tiene que tener eficiencia. Para eso está el Estado. Juan Schiaretti, el candidato a presidente de la Nación, tuiteó sobre este tema, colocó: en relación al insólito paro que propone el Gobierno Nacional en sus obras públicas, quiero recordarle que en Córdoba las obras nacionales están paralizadas. La autovía 19 desde hace 5 años, con el gobierno de Macri y con el actual gobierno, al igual que la reconstrucción de la ruta 158. Por tal motivo, el único paro debería ser para que hagan y terminen las obras que prometen. Es otra parte de la brutal realidad. Las obras públicas en el país están paradas. Ocurre como siempre, las que no paran son las que tienen más visibilidad en Buenos Aires. Después aquí, por ejemplo, en Córdoba y en Río Cuarto hay una autovía que se está realizando desde hace mucho tiempo y que se ha ralentizado desde que la crisis terminó de anclarse entre los argentinos. A veces se preguntan por qué llega un fenómeno tan distópico como Milei, por funcionarios como Catopodis, claramente. Vamos a la última, una buena para tratar de cerrar con buena onda. Bueno, Patricia Bullrich sigue adelante con esto de generar, ya dice que no es un ministerio, sería, no sé cómo será, asesores que van a tratar de generar buena onda, un poquito de felicidad para los argentinos. No se entiende, ¿no? Bueno, a ver, vamos a escucharla para ver si se entiende. Ahora sí lo volvió a explicar. De esto sería esta oficina o ministerio que va a tratar de mejorar la vida de los argentinos y que seamos más felices. A ver. Nuestro principal objetivo no es pelearnos con Milei, nuestro principal objetivo es que esa ideología que ha generado en la mayor decadencia de la Argentina se termine de una vez por todas. Y que no me conteste Kicillof como me contestó estúpidamente diciendo eso es antidemocrático decir que desaparezca el kirchnerismo. No, decir que desaparezca una ideología que lo que hace es destruir las instituciones, digamos, destruir a las personas, destruir a las familias, quedarse con la plata de la gente, revolear bolsos, destruir a la prensa. Bueno, Patricia Bullrich, hablando de lo que te contábamos ayer, va a endurecer su mirada sobre el kirchnerismo con un discurso que se parezca mucho a Milei. A Milei no lo va a criticar, al menos por ahora. Y después sigue diciendo, bueno, no es un ministerio, pero sumamos gente, ayer lo presentamos, está Santiago Kovadrov, que bueno, con una mirada muy especial, tenemos que buscar una mirada ontológica del ser humano. No se entiende, no se entiende. Sigue trastabillando la candidata de Juntos por el Cambio cada vez que habla y se están exasperando en su círculo más cercano, por eso tratan de definir nuevas pautas de comunicación. Día pesado el de hoy. Bueno, ojalá que pase lo antes posible. Habrá que ponerse a pensar en la selección argentina, que es el único lugar donde nos va bárbaro. Señor director, la próxima carta la juega usted.